Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Israel Casa Integral, les saludamos y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan por primera vez en este recorrido de semana aquí en la programación de Torá al instante. Una semana definitivamente apasionante. Muchísimas gracias, amados hermanos, por sus apreciaciones, sus comentarios. Estuve leyendo varios de los textos que me enviaron en el programa del día anterior y puedo notar por demás su interés con el tema y por lo tanto, de verdad que me siento muy, pero muy agradecido con todos ustedes por prestar atención a lo que usualmente semana a semana desarrollamos. Esta semana particularmente hablando del contenido de la historia, porque siempre hablaremos de historia. Recuerden que la historia es importante recordarla para no volver a cometer los mismos errores que hemos ocurrido durante tantos tiempos. Y en esta semana estamos desarrollando una jornada en la que vamos a tratar diferentes temas, como la filología. Para muchos el tema es completamente nuevo. 2, es importante que miremos lo que es la crítica textual, importantísimo, muy importante. 3, miraremos lo que es la masa crítica, muy importante y además apasionante tema. Y por supuesto, en el desarrollo de esta jornada, revisaremos algunos contextos de lo que significa paráfrasis, las traducciones de la Biblia y lo que es la paráfrasis, entendiendo, mis amados hermanos, que toda versión bíblica, absolutamente toda versión bíblica, obviamente va a tener o errores o inclinación del autor o de los autores que hayan realizado respectivamente la traducción. Me explico. Si la traducción tiene un sentido desde el punto de vista denominacional, entonces los textos bíblicos en su mayoría correspondientes a esa denominación, asimismo estarán inducidos o llevados en la versión bíblica. Si es una versión bíblica, por ejemplo, como algunas de las versiones que tenemos hoy aquí presentes, que son versiones bíblicas que se han conocido como lenguaje Kadosh, entonces, pues nos encontramos como en esta que apenas está, como diría alguien, fresquita, recién llegada aquí a nuestra casa de Israel Casa Integral, Sefer Davar, Aleftá, Torá, Neviín, Ketubín y Brit Hadash. Realmente he estado observando el contenido de esta traducción, me parece extraordinario la manera como evidentemente hicieron traducción de muy buena parte del contenido, tanto en español hacia la parte correspondiente al hebreo. Muy interesante, por una muy buena manera de estudiar y por supuesto de aprender el lenguaje. Obviamente, algunas personas me han escrito y me dicen, bueno, quisiéramos saber qué dice textualmente un texto como Mateo 28:19. En algunas versiones dirá, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dependerá, repito, de la traducción, del traductor, de la denominación, etc. En esta versión particularmente dice, id y bautizad en mi nombre. ¿De acuerdo?
No voy a entrar allí, eso lo estoy mencionando para considerar el tema que estamos desarrollando de semana. Vamos a enfocarnos hoy principalmente, entre hoy y mañana, espero que desarrollemos lo que es la filología y también lo que es el contexto del aspecto de la masa crítica que me parece tan importante. Vimos ayer en comienzo, en el preámbulo, que la palabra filología viene de la palabra del término filos, que significa amor, querido, y la palabra logos, que significa también articulación, razón. Esta expresión nos determina el amor que podemos tener por el aprendizaje, por el estudio de los textos. La literatura, así como en la argumentación y el razonamiento, ha reflejado una gama de actividades incluidas en el contexto de cada uno de los textos que se pretenden evaluar, analizar o considerar. En un término muy interesante, vemos que en el caso de la lengua inglesa, en el siglo XVI, desde aquel tiempo, se hablaba del amor particularmente a todo lo que tuviese que ver con el género literario. Y esto es muy interesante mencionarlo en la historia, porque obviamente uno de los libros de mayor extensión o edición o publicación en el mundo sabemos que evidentemente es la Biblia. Usualmente se dice el libro más vendido, pero esa expresión como el libro más vendido del mundo, puede ser que ocurra así, que evidentemente sea el libro más vendido en el mundo. Pero no lo veamos desde el punto de vista del comercio, veámoslo desde el punto de vista de que es el libro que mayor alcance ha tenido a las multitudes en todas las naciones, idiomas, que es muy importante para nosotros resaltar que las Biblias están llegando a tantas y a tantas y a tantas culturas y gentes en diferentes lenguajes, idiomas, hacia tantos lugares donde siquiera hoy pudiéramos imaginar que llegase una Biblia. Recuerdo que hace algunos años aquí en la ciudad de Charlotte, somos vecinos de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, visitamos un ministerio muy interesante, AAR creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero un ministerio que tiene como propósito en avionetas viajar hasta los sitios más recónditos en América, en Centroamérica, en Suramérica, hasta otros puntos. Y desde las avionetas, a través de empaques especiales, envían hacia esos lanzan, puedo decirlo de esa manera, como un tipo paracaidismo, lanzan algunos medios de comunicación como radios, con bandas FM o UFH, algo así por el estilo, de banda de onda media o de onda baja, que les permita entrar a un nivel de comunicación y a su vez envían y lanzan entre eso miles de Biblias a muchas regiones. Es interesante, una tarea por demás muy importante. Cuando hablamos un poco de la historia de la filología, se limita a establecer que hay una situación en la que la filología se refiere a lo que es la crítica textual. Sin embargo, estos conceptos de la filología tradicional han ido cambiando a través de la historia y hoy tenemos instituciones y muchas culturas que avanzan profundamente en esta área. Pero el objetivo principal de la filología es el conocimiento más amplio de los textos o de los aspectos de la literatura. Las primeras obras sobre el lenguaje y la literatura fueron realizadas por la gramática de Alejandría y los sofistas de Atenas, que se encargaban de publicar versiones fiables, confiables de las obras literarias, de obras muy importantes. Aristóteles de Bizancio es considerado por muchos autores el precursor de la de la filología. Pareciera muy cercana la palabra, pero son dos expresiones diferentes. La filología. Entonces graben por favor en sus notas este nombre, Aristóteles de Bizancio. Usted se preguntará, pastor, ¿y cuán importante puede ser este nombre? En una cultura general este nombre es muy importante, porque a la final de esta semana tendremos que concluir cuán importante, cuán valiosa o cuán dañina puede ser la ciencia, si lo puedo decir entre comillas, de la filología, o por lo menos de los filólogos actuales que están generando polémica específicamente contra la palabra de Hashem, escrito está.
Por lo tanto, iremos caminando en esa dirección. Hay un tipo de filología clásica y esta filología clásica o antigua se considera como una rama también de la filosofía y que realiza estudios a los contextos literarios obviamente de la literatura clásica. Esta rama fue incorporada a la filología, especialmente en las comunidades griegas y latinas. Y se originó particularmente en el tiempo del Renacimiento y surgió de una manera muy importante a la parte correspondiente a la época grecolatina, esas traducciones y versiones de obras literarias de la época grecolatina. Posteriormente aparece otro tipo de filología, cual es la filología romántica, que tiene como objeto de estudio las transformaciones que se produjeron del latín vulgar en lenguas románticas, por ejemplo, el portugués o el español. En el siglo XIX, la metodología utilizada por la filología clásica se aplicó a otros idiomas y como consecuencia surgió entonces lo que hoy llamamos la filología romántica, germánica o hispánica. Ahora, hablando de la filología y la lingüística, es importante recordar que la filología y la lingüística tienen el mismo objeto de estudio, es decir, el lenguaje. Sin embargo, estas dos áreas o estas dos ciencias, realmente que no sé si llamarlo una ciencia como tal, pero vamos a decir, estos modelos también presentan desde luego algunas diferencias entre sí, porque mientras la lingüística se centra más en el lenguaje desde un aspecto práctico, la filología se concentra en la reconstrucción de los textos literarios antiguos. Por favor, prestémosle mucha atención y voy a hacer una mención respecto a este punto. La filología y la lingüística. Los dos caminan muy cerca el uno con el otro. Pero uno se detiene puntualmente en el aspecto del lenguaje, es decir, desde el punto de vista de un lenguaje práctico. Sin embargo, la filología se enfoca un poco más allá y se concentra particularmente en la reconstrucción de los textos literarios más antiguos. Y aquí es donde evidentemente, repito, tenemos que hacer una mención. Porque los filólogos del siglo XXI, hoy están entre nosotros, por supuesto, quiero resaltar, si puedo hacer mención, que son sin lugar a dudas personas extraordinariamente capacitadas en el ámbito cultural, intelectual, en muchas áreas, en antropología, en arqueología, en lingüística, por supuesto, en tantos idiomas, no solamente idiomas desde el punto de vista de nuestros idiomas conocidos recientemente, sino desde el punto de vista de muchas de las lenguas que incluso hoy ya no existen, han desaparecido del contexto lingüístico. Y entonces estos amados hombres y mujeres estudiosos de estas áreas lingüísticas, arqueológicas, antropológicas y demás desde el punto de vista cultural de la historia, procurando hacer un recorrido moderno, nos traen a colación, repito, temas tomados de la Kadosh Torah, de la palabra, de la Biblia, particularmente de los textos del Antiguo Pacto o el Tanaj, y particularmente de la Torah. Y entonces, al hacer esos estudios minuciosos en el sentido lingüístico y en el sentido literario antiguo, pretenden mostrarnos hoy que muchos de los textos bíblicos propiamente no corresponden a lo que escrito está en el tiempo de hoy. Es así, repito, y lo mencioné desde el día de ayer, y voy a mencionar solamente este ejemplo porque es como el más interesante, y de hecho fue el que me motivó precisamente a traer esta semana este tema. En el segundo libro de Timoteo, si usted me acompaña, por favor, hagamos el ejercicio juntos para entender hacia dónde quiero llegar. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Estoy leyendo una versión del Diario Vivir, una versión de estudio bíblico devocional
Editorial Caribe. Es un extraordinario texto. Es una Biblia realmente muy, muy, muy bonita. Esta Biblia particularmente me acompaña hace ya muchos años, yo creo que más de 15 años. Y es una Biblia con una estructura muy bien presentada, muy bien desarrollada, en el que se profundiza la parte cultural, la parte histórica de los versículos bíblicos. En esta versión particularmente, dice, como lo vamos a encontrar en Reina Valera y en algunas otras versiones, podríamos hacer el ejercicio con algunas versiones más. Puntualmente, perdónenme, toda la Escritura es inspirada por Adonai y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este texto, tengo la plena certeza en mi corazón que todos ustedes, amados hermanos, lo han escuchado a lo largo de sus días, a lo largo de su existencia en el compromiso del estudio de la palabra. Y es un texto que, repito, creo que todos incluso aprendemos de memoria desde un primer tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Adonai. Toda la Escritura. Sin embargo, como estamos viendo esta historia de la filología y la lingüística, notaremos entonces que los filólogos hoy toman justamente estos textos, lo llevan obviamente al estudio del hebreo, y al llevarlo al estudio del hebreo en el idioma hebreo, entonces nos producen un cambio letal. Por favor, permítanme usar esta expresión tan fuerte, toda vez que al llevarlo al hebreo, nos dicen que en los contextos de la escritura y las traducciones, los textos no podían llevar consigo la palabra toda. Es decir, que ellos interpretan esto como que la escritura es inspirada por Adonai. La escritura, pero hay una diferencia. Por favor, présteme mucha atención, hermano. Voy muy lento porque este tema es muy importante. Perdónenme. Pero quiero que tengamos claridad en esto. Hay una gran diferencia, sustancial por demás, entre que la escritura es inspirada por Adonai y que toda la escritura es inspirada en Adonai. Hay una gran diferencia, es decir, es una connotación delicada a la que debemos prestarle mucha atención. Estoy tomando esta versión bíblica, de hecho creo que es primera o segunda vez que abro esta Biblia. Permítanme observar un momento cómo aparece en esta versión. Esta versión ya trae consigo una gran interpretación o traducción al hebreo. Y aquí me dice, en el verso 16, porque todos los kabat, hablando de los escritos, en hebreo la palabra kabat, los escritos, todos los escritos fueron escritos por el Ruach de Elohim, y son útiles para instruir, para reprensión, para corrección y para guiar el camino de la sedaká, de la justicia. Vean qué interesante. Entonces, mis amados hermanos, no tengo a disposición una versión que leí hace poco en el que la palabra toda había desaparecido en una versión reciente, una versión que solicitó directamente una denominación, pidió que su Biblia fuera traducida y que no trajera consigo la palabra toda. Pero qué experiencia se llevaron este ministerio. Se llevaron la sorpresa que cuando las personas leían, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y no encontraban la palabra toda, la gente dijo, no, esta Biblia no, esta Biblia no, esta Biblia no. Y la Biblia, pues, sencillamente fue rechazada. Al ser rechazada, es decir, al no producirse las ventas suficientes, este ministerio decidió hacer una nueva edición de la Biblia que ellos solicitaron publicar, pero que se incluyera nuevamente la palabra toda. Es decir, que en el fondo de esta historia, lastimosamente lo estoy mencionando así, tiene que ver el efecto comercial. Es decir, la versión no se vendía al estar ausente la palabra toda. Entonces, los que produjeron este texto dijeron, definitivamente la Biblia no nos está dando un buen resultado económico. Vamos a dejar esa edición hasta allí, saquemos una nueva edición actualizada y coloquemos la palabra toda.
Por lo tanto, no era desde el punto de vista de la intención del mensaje espiritualmente hablando, sino para ellos era desde el punto de vista comercial, qué tanta producción de venta tenía o no tenía el documento. Observen entonces, mis amados hermanos, cómo este tema de la filología tiene un sentido mucho más allá de lo que eventualmente nosotros podemos considerar. Ahora, hay varios aspectos que es importante que tengamos presentes cuando hablamos de filología. Y voy a mencionarlos, por lo menos mencionarlos de una manera práctica, sencilla, para que todos tengamos una idea básica, elemental, de qué se trata. La filología, en términos genéricos, hermanos, es una ciencia, como ya lo he mencionado, y es una ciencia que además de hacer el estudio a los textos y a los aspectos literarios, pues también se encarga de establecer históricamente los acontecimientos que haya tenido cualquier área literaria, repito, dentro del contexto de la historia. Y hay algunos aspectos que son fundamentales, entre ellos la oralidad. La oralidad es una forma de comunicación que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre las personas más doctas o comunes de una sociedad. Existen dos elementos básicos de la oralidad. Uno tiene que ver con la oralidad primaria, la expresión verbal primaria, que se refiere a las culturas que solo poseen para ella un medio de comunicación y que permiten una actividad basados únicamente en la memoria. Es interesante. Trato de hacer un ejemplo muy sencillo, elemental sobre el tema. Antes de existir estos equipos electrónicos de la telefonía moderna, pues aquí podemos tener en estos equipos la información, absolutamente toda la información de cualquier persona o institución, cuentas bancarias, números telefónicos, miles de números telefónicos, correos electrónicos, y aquí en estos aparaticos tenemos memoria suficiente para guardar toda la información necesaria. Esto en la actualidad, si yo hoy particularmente quiero el número telefónico de alguien, algún hermano, un pastor, etcétera. Hermanos, créanme, qué vergüenza que no lo sé. No, hoy no procuro, de hecho, perdimos ese sentido de la memoria. De hecho, que no grabo un solo número telefónico, porque todo está incorporado en este lugar. De tal manera que si necesito el número telefónico de alguien, simplemente registraré su nombre e inmediatamente me indicará su correo electrónico, su lugar, su ciudad, su horario, en que está en el horario este, oeste, etcétera, su número telefónico y la información que quiera aquí está disponible. En otros tiempos no. Yo recuerdo hace algunos años, no muchos, pero fue en el siglo pasado. Recuerdo que sabía los números telefónicos de todas las personas que me rodeaban, maestros de la escuela, compañeros de la universidad, amigos del trabajo, de todos los números telefónicos estaban guardaditos en la memoria. Esta utilidad tan importante de hoy nos ha perdido ese sistema de la oralidad, de manejar las cosas, repito, desde el punto de vista de la expresión. El segundo aspecto o la manera secundaria de la oralidad es la que se manejan a través de las culturas por los medios escritos, muy importante. Entonces, a través de la escritura se establece todo tipo de documento que se deba tener a tiempo, que se deba realizar, que se formalice a través de los sistemas de cultura. Ahora, dentro de este concepto de la oralidad, hay algunos factores que debemos considerar. El aspecto lingüístico, muy importante, hermanos. Dentro de nuestros contextos culturales de las naciones, cada país y dentro de cada país o cada nación, a su vez, tiene aspectos culturales distintos en la oralidad. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy sencillo. Para una persona, en el caso personal, en el caso mío, como colombiano, decir una palabra, y no voy a mencionar una en particular, pero hay palabras que como colombiano puedo mencionar entre colombianos y lo podemos entender. Pero no importa que sean de la región del norte, del sur, del centro o de cualquier otra región, pero entre colombianos entendemos ese lenguaje cultural, haciendo referencia a algo en particular.
Pero si esa palabra la menciono con los hermanos de México y ha sucedido y me ha ocurrido muchas veces, probablemente una palabra que no tiene gran significado para mí en Colombia, o que es una palabra tan normal que a diario tratamos, pues probablemente, y repito, me ha ocurrido para nuestros hermanos en México, esa misma palabra tiene un sentido total y absolutamente vulgar. Que alguien podría decir, pero pastor, ¿cómo puede usted como pastor pronunciar una palabra tan terrible como esa? Hermano, perdóneme, explíqueme por favor por qué es una palabra tan terrible, porque la verdad es que para mí en Colombia esa palabra no significa nada, es una palabra muy normal, del lenguaje común. Entonces la oralidad lingüística varía. Y varía, repito, en Centroamérica, Suramérica, aún repito, dentro de cada país también hay palabras que tienen un sentido y una variedad lingüística muy importante. Hay algunos aspectos que son extralingüísticos, es decir, cuando se maneja la entonación, la cadencia, la rapidez, el ritmo, las pausas, el volumen de la voz, la entonación, acompañados a su vez de la expresión visual, del movimiento de manos, de la expresión facial o de la expresión corporal. No sé cuántos de ustedes han observado esto. Cuando se hace un estudio de la expresión verbal, hay personas que a todo momento están expresando y no pueden expresar o decir algo si no están absolutamente con el movimiento, el gesticular, su rostro, sus ojos, sus labios, su cuerpo, sus manos, su pierna, su sentarse, su caminar. Todo esto tiene que ver con la oralidad desde el punto de vista extralingüístico. Y de hecho es muy importante este aspecto. De hecho, cuando compartimos con las familias el programa de Universidad de la Familia en los matrimonios, pues los matrimonios tienen una manera extralingüística maravillosa de hablarse, y es a través de la mirada o de los gestos. Una mirada entre el esposo y la esposa tiene 1000 palabras. Y cuando una pareja matrimonial está conectada a través de una sola mirada, se dicen absolutamente la circunstancia. Están en una visita, por ejemplo, y ya es tiempo de salir. Solo basta con que mire a la otra persona y la otra persona ya entendió que es tiempo de salir, que no podemos demorarnos más. O si está tratando algún tema, basta una mirada para con esa mirada estarle diciendo, por favor, no hables de eso. No es el momento ni el lugar. Eso pasa entre los matrimonios. Es una expresión oral o la oralidad desde el punto de vista gesticular, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista facial. Y basta una pequeña mirada, una pequeña sonrisa. Basta que los ojos medio parpadeen y esa comunicación cumple un efecto. Hay otro tipo de oralidad que es la oralidad discursiva, es decir, cuando se habla, se construye, se entrega una información amplia, detallada, constructiva, de redacción expositiva o argumentando narrativas y conversaciones que tienen un gran contenido. Esto es muy interesante, de hecho en la iglesia lo vemos con frecuencia cuando las personas se les dice o alguien dice, pastor, yo quiero compartir un testimonio de algo grandioso que ocurrió con nosotros en familia esta semana. Oh, claro que sí, por favor, nos encantaría, los testimonios son muy edificantes. Por favor, puedes pasar y presentar tu testimonio. Solo se nos olvidó decirle a quien pasaba que solo puede contar con 2 minutos. Pastor, pero es que en 2 minutos es imposible. En 2 minutos, pastor, dar un testimonio en 2 minutos. Perdóneme, pastor, pero es que es imposible. Bueno, porque su oralidad discursiva empieza de la siguiente manera. Esta semana le ocurrió un milagro. Esta semana algo grande ocurrió. Pero ¿cómo empieza el testimonio? Amados hermanos, yo quiero compartirles un testimonio. Cuando yo era niño, tenía como 3 o 4 años, aún me acuerdo, eso hace 60 años por lo menos. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, y empieza, y entonces cuando cumplí 9 años, y cuando tenía 10 años, y cuando iba en el mes del año 12, y cumplí mis 15, y empieza a narrar una discursiva que va a tardar por lo menos 2 horas para llegar al milagro. Y al final de las 2 horas dice, y lo que ocurrió esta semana es que el médico me dijo
que ya no hay la enfermedad que se me había pronosticado. ¿Qué tenía que ver eso con 2 horas desde la infancia, desde los 3 años? Probablemente había un antecedente desde los 3 años, pero simplemente cuando a los 3 años desde muy pequeño se detectó que había una situación crítica en mi salud, pues esa situación me acompañó durante tantos años y justamente esta semana en los exámenes médicos, Adonai, gracias Hashem, porque esta semana el médico me estableció que esa enfermedad y esa situación desapareció. ¿Cuánto tardó en eso? 30 segundos. Entonces la oralidad discursiva. Luego tenemos una manera que hay, que es la oralidad cultural. Culturalmente, cada país, cada región, cada ciudad, cada cultura, cada pueblo tiene una manera de ser, de expresar, de celebrar, de comportarse, de vivir. Y nosotros los hombres somos así y los hombres no lloran. Momentico, los hombres no lloran. Bueno, pregúntale al profeta Jeremías. ¿Por qué se le llama el profeta llorón? Así es que, mis amados hermanos, esto, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? Tiene que ver, mis amados, que todos estos aspectos se establecen y se determinan cuando hablamos de la filología. Y al hablar de la filología, entonces recordemos que la escritura fue la invención que durante mucho tiempo hasta nuestros días ha ocurrido. Esa gran invención de llevar gestos gráficos, hacer las grafías, las estructuras de lo que conocemos como letras o el alefato o el abecedario. Entonces, esa escritura a través del tiempo ha evolucionado de una manera extraordinaria y es la que ha permitido las maneras fundamentales de comunicación. Y dentro de esto encontramos una palabra muy interesante que es la ideográficamente. La idea, cuando expresamos una idea y la graficamos y la podemos diseñar. Hoy la escritura, no solamente el texto escrito, sino que hoy desde la misma arqueología y desde muchos de las épocas históricas, recordaremos cómo se nos enseñan las imágenes pictográficas que se han encontrado en cuevas, en cavernas, en Egipcio, en Mesopotamia y en tantos lugares de la tierra. En muchos de nuestros países igual se han encontrado imágenes, dibujos que hablan, jeroglíficos y demás, que estas maneras de escritura antigua, pues hoy se les ha dado sentido y hay personas que se dedican específicamente a descubrir el método de escritura antigua y de hecho hasta el día de hoy se han logrado avances importantísimos en esta idea. Esos grabados, todos estos dibujos sobre piedra, sobre arcilla, sobre papiro, sobre pergamino, sobre las tablas de madera y cubiertas de cera y muchas otras formas de trabajo hasta nuestros días son extremadamente importantes. Y la escritura a lo largo de ese tiempo ha cumplido esa preciosa labor. ¿Cuál es? Establecer, mis amados hermanos, que cada una de estas naciones del mundo ha establecido, repito, un aspecto de identidad. ¿Qué tiene que ver todo este aspecto, mi amado pastor, con el tema que estamos hablando? Pues que hoy justamente los amados filólogos que han ocupado tantos años de su vida preparándose en todas estas áreas, han tenido que observar hasta los más mínimos detalles que he mencionado. Desde el punto de vista cultural, es muy importante que nosotros entendamos la cultura de nuestros amados del pueblo hebreo. Cuando nosotros leemos los textos bíblicos y mencionamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, y mencionamos todo el proceso, Noah, y vemos todo el proceso posterior, y el pueblo de Israel ahora viviendo en una cultura que no es su cultura, en un idioma que no es su idioma, vemos entonces cómo aparece la identidad extraordinaria de la vida de José, viviendo en Egipto, el virrey de Egipto, la autoridad, y cómo aprendió José el lenguaje egipcio, cómo aprendió su cultura, su manera de vestir, su idiosincrasia, cómo se establece un hebreo en Egipto y toma el control y la autoridad de la administración económica, jerárquica, jurídica, porque él tenía toda la autoridad de parte de el faraón. De hecho, es José ese faraón en segundo lugar, pero con toda la autoridad. Sin embargo, la Biblia nos narra con mucha precisión
que nunca jamás José tomó determinaciones sin que previamente consultara con el faraón. Y allí nos da una muestra maravillosa de sujeción, de obediencia, de sometimiento, de honra, de respeto, que identifica la cultura hebrea y que identifica la cultura de este hombre llamado José. Por lo tanto, cuando hoy nosotros estudiamos estos textos, por un momento podemos imaginar todo este proceso. Ustedes recordarán esa escena maravillosa cuando los hermanos de José, después de cuántos años, aparecen en Egipto y José los reconoce. Los reconoce porque sabe quiénes son por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su cultura, por sus gestos, por sus expresiones, por su manera de usar su cabello, su barba, etcétera. Pero ellos, estando justo frente a su hermano, ni siquiera cruzó por su mente por una milésima de segundo pensar que este podría ser José, aquel a que ellos habían pretendido matar y posteriormente decidieron vender. Era otra identidad, era otra cultura, era otro hombre. Sin embargo, ellos hablaban entre sí y José, por supuesto, entendía perfectamente su idioma. Pero y el texto nos narra que él utilizó una persona que le hiciese la traducción, un intérprete, aunque él entendía perfectamente su lenguaje natal, por supuesto, el hebreo. Todo esto, mis amados, para concluir, que al leer nuestros textos bíblicos y poder caminar en las páginas de la Biblia y conocer los aspectos culturales y las maneras de pensar del texto bíblico, de lo que vamos a ver más adelante, que lo llamaremos la masa crítica, entonces podemos pensar cómo vivían los pueblos de aquel momento. ¿Usted alguna vez ha pensado, amado hermano, por ejemplo, cómo vivía una familia hebrea para aquel tiempo? Y la Biblia nos da, por supuesto, narrativas importantísimas. Cómo se educaban los hijos, cómo se formaban las relaciones de noviazgo, cómo se establecía un matrimonio. De hecho, hace unos 2 meses hablamos de todos esos aspectos tan importantes. ¿Por qué lo menciono? Porque la filología tiene como propósito, evidentemente, investigar todos estos aspectos, investigarlos. Pero una cosa es investigarlos, traerlos a la actualidad, y otra cosa muy distinta es traer esa información, colocarla frente al documento bíblico y entonces empezar a negar que lo que está escrito en la Biblia no ocurrió de esa manera. Y aquí debo traer a colación y permítame que lo mencione porque me parece muy interesante que hagamos esta mención. Uno de los textos más comunes hoy en el siglo XXI, para estos días justamente, que mayor ataque ha tenido por parte de los filólogos, es entender que cuando la Biblia nos habla de la amistad entre David y Jonathan, cuando se habla de esa amistad y de ese amor mutuo, y yo entiendo aquí ese amor mutuo como el amor de las personas y de los hermanos en la fe. Yo hablo con pastores y hombres, varones, kadosh, y puedo decirle con mi corazón a un amado hermano pastor o a un amado hermano miembro de nuestra congregación o de la casa de Israel en las naciones, te amo. Y no lo estoy diciendo en un sentido distinto al sentido espiritual que la palabra como tal corresponde. Y esto lo hemos practicado con mucha frecuencia, y apenas hoy justamente estaba hablando con un querido hermano de otro país y me decía: pastor, ¿sabe cuánto le amo? Y yo le decía: hermano, te correspondo, te amo, igualmente te amo. Y aquí no podemos tomar esta expresión espiritual de fe, de emuná, de honra y de respeto como una tendencia totalmente distinta. Espero que me estén entendiendo. ¿A qué me refiero, hermanos? ¿Y por qué lo menciono? Porque entonces estos señores filólogos han tomado la expresión de la amistad afectiva profunda entre Jonathan y David para llevarlo a un contexto crítico y mencionar de su vida homosexual. Por favor, hermanos, por favor. Igualmente, a propósito lo voy a mencionar porque vi la escena en estos días en YouTube y me cuestionó inmediatamente el punto.
Sabemos, mis amados hermanos, que el libro Cantar de los Cantares, ese precioso libro Cantar de los Cantares, pues es un libro que evidentemente habla del aspecto del amor. Y habla del aspecto del amor en el sentido propio de la intimidad de la pareja. Y cuando habla del sentido propio de la intimidad de la pareja, pues lo habla en un sentido totalmente bíblico, en un sentido totalmente espiritual. Y si yo leo Cantar de los Cantares, bueno, déjenme decirles, cuando hicimos el programa del canon bíblico, espero que ustedes lo hayan visto. Si no lo han visto, por favor, aquí en Israel Casa Integral o en Radio Génesis 128, busque el programa El Canon Bíblico. Allí hablamos de los libros que clasificaron dentro del concilio para que formaran parte de la Biblia y a cuales se les desclasificó y que no podrían ser parte de la Biblia. Dentro de ellos mencionamos, si ustedes recuerdan, dos que eran muy interesantes. El libro Cantar de los Cantares estuvo por fuera de los libros seleccionados. Se consideraba que no era un libro apto para estar a la luz del Ruach HaKodesh en la palabra. Igualmente el libro de Revelaciones o Apocalipsis, Hitgalut, los hombres de aquel tiempo en ese concilio, quienes según su pensamiento filológico o su pensamiento filosófico y su crítica textual, consideraron que el libro de Apocalipsis era un libro con tantas barbaridades que no podían caber en el pensamiento humano y se determinó que ese libro quedase por fuera. Sin embargo, en medio de discusiones y polémicas y una cosa y la filología del momento, finalmente, para hacer como el número par, concluyeron de que finalmente dejemos pues Apocalipsis y dejemos pues Cantar de los Cantares. Y el libro Cantar de los Cantares, yo no sé con qué mente tú puedes leer Cantar de los Cantares, a ese poema del amor tan extraordinario. Pero esta semana apareció la publicación en internet del libro Cantar de los Cantares con un mensaje filológico subjetivo, muy subjetivo, diciendo: libro Cantar de los Cantares, solo para adultos, XXX, y con la imagen de una mujer con su dorso desnudo. Por favor, hermanos, por favor, ¿cómo podemos permitir que la Kadosh Torah, inspirada toda por Adonai y escrita por estos hombres que fueron llamados, seleccionados? Yo no estoy diciendo hombres perfectos, por favor, porque perfecto nuestro amado Adonai, amado Yeshua, amén. Todos buscamos la perfección, cada día buscamos mejorar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Estamos en ese proceso, cada día tenemos que ser mejor y buscar ser la kadoshidad y buscar ser hombres kadosh, claro que sí. Pero pues cometemos errores en hablar, errores en pensar, errores en hacer. Pero estamos pasando por un proceso. Gloria a Hashem, nos dejó establecido Levítico 23 y nos dio la oportunidad de pasar por el tiempo de Pesaj, nos dio la oportunidad de pasar por los tiempos de Yom Kippur, nos dio la oportunidad de entrar al arrepentimiento, al tikkun, todo esto, para pues pasar por los procesos de purificación y mejorar. Entonces, en ese orden de ideas, amados hermanos, este concepto de la filología trae consigo cómo el texto crítico, la parte crítica hoy, llega al punto de relacionar ciertos contextos bíblicos con escenas de género, como la que acabo de mencionar, hablando de la homosexualidad o hablando del aspecto de la pornografía y la morbosidad del libro Cantar de los Cantares, que no tiene ninguna presentación, que lo pensemos desde ese punto de vista como el filólogo lo quiere mostrar. Entonces, esto dependerá obviamente de tu madurez, dependerá también de tu carácter kadosh, dependerá de la relación de fe y de emuná que tengas para con al Padre, y entonces podrás manejar con la prudencia obvia, el respeto y la honra que nuestra Kadosh Torah amerita. Así que, mis amados, vamos un momento a una pequeña pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir,
proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, mis amados, por favor suscríbanse a nuestro seminario de la palabra gratuitamente para todos ustedes. Por favor, simplemente visítenos en Israel Casa Integral, envíenos su información para registrar su nombre e inmediatamente poder participar de los módulos de preparación en la Torá absolutamente sin ningún costo. Sin ningún costo. Bueno, hay que pagar un precio. Siempre lo menciono. Hay que pagar un precio. Sí, el precio que tienes en tu responsabilidad personal, en tu disciplina personal de estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Cuando tú haces una disciplina personal y estudias y estudias y estudias a tu propio ritmo en tus espacios disponibles, va a ser maravilloso. Ese es el precio que todos tenemos que pagar. Vamos a ir a la segunda parte de nuestro tema para el día de hoy, para continuar con esta semana apasionante, a las preguntas que ustedes me han enviado con frecuencia. ¿Qué es entonces la crítica textual? Muy importante, hermanos. Qué tema tan interesante. En pocas palabras, la crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Este es el punto central. Los manuscritos originales, ¿qué realmente los documentos originales dicen? ¿Qué ha pasado con muchos de estos textos, como los que se encuentran allí en el Museo del Libro en Israel? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a su director, al doctor Royman, y él nos mencionaba con detalle la importancia de los rollos, la antigüedad de los rollos, y a su vez nos indicaba cómo los restauradores y los encargados del cuidado, bueno, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, el guardador, el curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo del Libro en Israel, pues han tenido que trabajar con tanta pulcritud y de manera muy fina en el desarrollo, en el cuidado, y muchos de estos textos pues no están completos. Entonces han tenido que formar, si puedo decirlo, una especie de rompecabezas para armar textos. Entonces, ¿cómo la crítica textual utiliza métodos que permitan establecer, repito, los documentos originales? Los manuscritos originales de la Biblia, recordemos que están perdidos, ocultos o sencillamente ya no existen. Entonces lo que tenemos hasta nuestros días son decenas de miles de copias de manuscritos originales de lo que es el Brit Hadasha o el Pacto Renovado, que datan desde el siglo I hasta el siglo XV después de Mashiach. Al igual que se encuentran algunas copias del Antiguo Testamento o el Tanaj, que datan desde el siglo IV antes de Mashiach hasta el siglo XV después de Mashiach. Y en estos manuscritos, por favor, hay bastantes pequeñas diferencias y algunas que son relativamente importantes y considerables. Así es que la crítica textual, repito, es el estudio de los manuscritos en un esfuerzo muy importante por determinar cuál fue realmente el texto original. Hermanos, observen, y si usted está atento al programa, espero que esté prestando mucha atención, porque ya estamos entrando, como diría la pastora Pili dice con frecuencia, estamos entrando a terreno apache. Y en el terreno apache tenemos que estar muy apercibidos de lo que estamos considerando. Voy a tratar de refrescar lo que ya mencionamos desde el principio de la filología y el contexto de la crítica textual. Observen esto. ¿Cuál es el fundamento de la filología? Tomar el aspecto lingüístico, cultural, hacer una evaluación a su origen, a su original, y entonces establecer a través de la filología si el documento relativamente, como está escrito hoy, es verdadero. Es la misma función que tiene la crítica textual, es decir, tomar estos manuscritos, de los cuales, repito, hoy tenemos miles de copias y están comprendidas dentro de varios siglos después de Mashiach,
para determinar cuál fue realmente el texto original. Para determinar cuál fue el texto original. Por lo tanto, aquí cabe otra pequeña frase que dice, pille el detalle. Porque mientras no tengamos los originales, entonces no podemos conocer la esencia, verdad verdadera de algunos textos. Por lo tanto, para mi ejemplo, el que tomamos con Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, la palabra toda está así en nuestros textos escrita hoy y como tal de esa manera la asumimos. Seguramente si encontrásemos el documento original y estableciera algo diferente tendríamos que considerarlo. Pero no porque un estudio filológico, gramatical, lingüístico o cultural de la época nos lleve a cambiar la esencia y la expectativa, o mejor el concepto bíblico, no lo podemos hacer. Por eso ayer, mis amados hermanos, presenté de manera muy ligera, y no voy a profundizar allí, sobre lo que es una Biblia paráfrasis. Porque una Biblia paráfrasis, evidentemente lo concluimos de una manera muy sencilla, es tomar un documento, un texto, un verso, un pasuk, y a su vez darle una interpretación lingüística, cultural del lenguaje en el que pretendamos mostrar el texto bíblico a nuestra expresión, pero que no podemos permitir que mi expresión cultural pierda la esencia del verso correspondiente. A ver si puedo dar un ejemplo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Muy bien. Si yo trato de parafrasear este texto, hacer una paráfrasis del texto para una persona que estoy enseñando, que estoy compartiendo, como Felipe cuando enseñó al etíope y le reveló la importancia de sumergirse en el agua. Recuerdan, para el bautismo, para la tevilá, para la mitbet, para la purificación. Entonces, mis amados hermanos, yo podría decir algo así como, mira, mi amado hermano, tú sabes que Yeshua está atento a venir a tu casa y Él es un caballero. Él es tan correctamente íntegro que Él no va a entrar a tu casa a menos que tú le permitas pasar. Por lo tanto, Él siempre primero llamará a la puerta. Y si tú abres la puerta y le permites pasar y permites compartir con Él, entonces tú vas a cenar con Él y Él cenará contigo. Y yo puedo darle una paráfrasis sin que se pierda el sentido estricto del verso, porque también puedo hacer de la paráfrasis un caos y decir, bueno, si tú no quieres recibir a Mashiach, pues Él quiere recibir, Él quiere entrar contigo, pero si tú no lo quieres hacer, pues entonces la Biblia dice, pues si tú no lo quieres recibir, ese es tu problema, dejémoslo así. Esa paráfrasis no está muy bien. Entonces las Biblias de paráfrasis tienen una redacción con un lenguaje seguramente muy actual, muy contemporáneo, muy de la región, muy de la cultura de cada país. Pero lo importante es que no pierda la esencia propia, repito, del sentido bíblico. Ahora, existen tres métodos principales para la crítica textual. No sé si alcanzamos a ver por lo menos uno o dos. El primero es el tectus receptus. Esta palabra estoy seguro que usted la ha escuchado en varias ocasiones. El tectus receptus o texto recibido. El Textus Receptus fue un manuscrito de la Biblia que fue compilado por un hombre llamado Erasmo en el año 1500 después de Mashiach. Por favor, recordemos que 1500 años después de Mashiach aparece ese Textus Receptus. Muy importante que lo tengas presente, es decir, no teníamos un documento más cercano, más hacia el principio de la verdadera historia. Y este hombre, Erasmo,
Él tomó el número limitado de manuscritos a los que tenía acceso y los compiló en lo que eventualmente se llegó a conocer hasta nuestros días como el Textus Receptus. Téngalo muy presente, mi amado hermano. Si alguna vez usted escucha esta frase o alguien le pregunta, hermano, ¿usted me puede ayudar? ¿Qué es eso del Textus Receptus? Entonces usted ya es un hombre, una persona que conoce de la crítica textual. Usted ya está informado gracias al participar de un tiempo de Torá al instante. Alguna vez escuché al pastor Alfaro mencionando esto. Pero qué bueno, porque estamos todos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Este Textus Receptus, el primer, repito, documento que copila los textos después de 1500 años. El segundo método conocido en la crítica textual es conocido como el texto mayoritario. El texto mayoritario toma todos los manuscritos que están disponibles hasta el día de hoy y compara las diferencias y elige el texto correcto más apropiado con base en el texto que más se repite. Muy importante. Muy importante. Por ejemplo, si 748 manuscritos dicen, él dijo, y 1429 manuscritos dicen, ellos dijeron, el texto mayoritario escogerá la frase, ellos dijeron, como el texto original más creíble. No hay importantes traducciones de la Biblia que se basen realmente en los textos mayoritarios. El tercer texto, y creo que me quedan apenas 2 minutos, es conocido como el método crítico, eclético. El método eclético implica considerar las evidencias internas y externas para determinar el texto original más creíble. La evidencia externa nos lleva a hacernos preguntas como ¿en cuántos manuscritos aparece el texto? ¿Cuáles son las fechas en las que se redactaron dichos manuscritos? ¿En qué región del mundo se encontraron estos manuscritos? Y la evidencia nos lleva a hacer otro tipo de preguntas que podía haber causado estos textos o las diferencias entre estos textos. ¿Cuál lectura quizás puede explicar el origen verdadero de los textos? Así es que, ¿cuál es el método más exacto? Ahí es donde comienza, mis amados hermanos, este debate. ¿Cuál es el método de la crítica textual más importante? Vamos a dejarlo hasta este punto. Continuaremos el día de mañana. No te pierdas a esta misma hora y por este mismo canal la continuación de este apasionante tema de la crítica contextual y la filología. Interesante, ¿verdad? Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Gracias por estar atentos. Gracias por estar atentos. Sé que estos temas, aunque el tiempo no nos ayuda mucho para poderlos profundizar, pero estoy completamente seguro que está dejando una semilla en sus corazones. Y usted, como un hombre disciplinado, una mujer de estudio bíblico, va a profundizar. Y por favor, si usted decide profundizar sobre los temas, que me parece importante que lo haga, sea muy cuidadoso, muy selectivo, muy prudente. Como dice la palabra, retened lo bueno y desechad lo malo, porque nos encontramos con cada cosa y de eso es de lo que estamos tratando esta semana. Necesitamos verificar con un filtro de legitimidad, con un filtro de el Ruach HaKodesh, qué es lo que realmente estamos estudiando, que corresponda legítimamente a la verdad verdadera de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Mis amados, hasta el día de mañana continuaremos con el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes y les veremos hasta el siguiente día. Shalom para todos, Boker Tov, muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico
radiogénesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.